Hola a todos, yo soy Esraí de Spanish Comprehensible Input y en el día de hoy veremos la cuarta y última parte de las expresiones cotidianas más utilizadas en todos los países de habla hispana, ¿ok? Bueno, sin más que decir, empecemos con las expresiones. Expresión número 16. Por si las moscas. Por si las moscas. ¿Qué expresión más extraña? Bueno, por si las moscas quiere decir por si acaso, ¿ok? Por si acaso es para prevenir, ¿ok? Prevenir un evento en el futuro, ¿ok? Pasado, presente, futuro, ¿ok? Por ejemplo, dijeron, escuché en las noticias, en el pronóstico del clima, que va a llover muy fuerte, unas lloviznas muy fuertes. Por eso voy a cerrar las ventanas, voy a cerrar las ventanas por si las moscas. ¿Ok? Para prevenir que pase algo, te adelantas y dices, por si las moscas, voy a cerrar las ventanas por si las moscas. ¿Ok? Vamos con la expresión número 17, que es no tener ni pies ni cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que algo no tiene sentido. Es absurdo, es ilógico, ¿ok? Un ejemplo de esto: querer ser médico, querer ser doctor, sin haber estudiado medicina, sin haber estudiado antes, ¿ok? Sin haber estudiado antes para poder serlo hoy, ¿ok? O en el futuro. Querer hacer algo sin el conocimiento previo para realizar una acción es absurdo, ya que es imposible y no sigue un camino lógico. Lógico es lo opuesto, ¿ok? Absurdo es igual a ilógico y lógico es lo opuesto de lógico, ¿ok? Seguimos con la expresión número 18, ¿ok? Que es irse por las ramas. Irse por las ramas es desviarse del camino, ¿ok? En este video del tema que se está hablando, irse por las ramas. Por ejemplo, que yo les estoy hablando en este momento de expresiones que toda la gente que habla español las conoce, sabe de estas expresiones, ¿ok? Y en este momento me pongo a hablar de expresiones que solamente la gente de México dice, ¿ok? Habla con unas expresiones, digamos, que les hable de expresiones que la gente de México dice, o expresiones de Argentina. Eso es irse por las ramas, ¿ok? Desviarse del tema que se está hablando en este momento. Irse por las ramas, hacer otra cosa totalmente diferente o relacionada con el tema, pero no es tan relevante, ¿ok? Seguimos con la expresión número 19, ¿ok? Que es tirar la casa por la ventana, ¿ok? Tirar la casa por la ventana
Sé que las expresiones del día de hoy son un tanto raras, pero tienen bastante sentido en el español. En fin, tirar la casa por la ventana. ¿Qué significa? Bien, tirar la casa por la ventana significa gastar, ¿ok? Gastar mucho dinero en una fiesta, ¿ok? En una fiesta, en una celebración, como una boda. Tirar la casa por la ventana, con tal de hacer un evento es igual a una fiesta, ¿ok? El evento es en general. Con tal de hacer un evento muy lujoso, y ya que estamos aquí, me voy a ir un poco por las ramas, ¿ok? Por las ramas. Antes de decir el número 20, la expresión número 20. Con una expresión extra, bonus, ¿ok? Que va acompañada de tirar la casa por la ventana. Tirar la casa por la ventana. Ya que... ¿qué es? Estar de manteles largos. Vamos a tirar la casa por la ventana ya que estamos de manteles largos. ¿Qué quiere decir? Estar o estamos de manteles largos. Que se está celebrando una ocasión especial. Una celebración, una fiesta de cumpleaños, un ascenso en el trabajo, un matrimonio, una boda, ¿ok? Normalmente la gente de Latinoamérica, incluyendo a Brasil, obviamente, cuando está de manteles largos, tira la casa por la ventana. Tira la casa por la ventana cuando están o cuando estamos de manteles largos. A la gente de Latinoamérica nos gusta mucho la fiesta. Y ahora sí, vamos con la última expresión, la expresión número 20, que es romper el hielo. Romper el hielo. Un ejemplo de romper el hielo, ¿ok? Un ejemplo de esto. Están ustedes o yo en una reunión y el ambiente está muy callado, muy incómodo, y para que sea más agradable el ambiente, ya que hay gente a tu alrededor, se rompe el hielo, ¿ok? Se rompe el hielo siendo amistoso con la gente que te rodea, ¿ok? Y así entablar una conversación y hacer más agradable el momento. Esto ha sido todo por hoy. Este es el último video de las expresiones cotidianas más útiles en el español, hablado por todos, ¿ok? Por todos los hispanohablantes. Espero que se hayan divertido y nos vemos en un próximo video. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero.